Ok, entonces aquí yo ya finalicé lo que necesito para mi manga, ¿sí? Un total de 4 figuras a lo ancho y 2 figuras y medio a lo largo, ¿sí? 1, 2 y media. Para mí eso es suficiente para realizar la manga. Ahora vamos a hacer la unión, ¿sí? De esta prenda, la vamos a, por supuesto, a unir en sus extremos, ¿sí? En este caso yo lo voy a hacer con una aguja lanera, ¿sí? Para que se note menos. Voy a elegir este lado como mi lado derecho. Entonces, para hacerlo, voy a voltearlo para que la unión quede por dentro, ¿sí? Girarlo. Aquí entonces vamos a cortar, vamos a preparar nuestra aguja lanera y iniciamos a hacer este proceso. Por supuesto, ustedes van a ubicar el lado que más les guste, ¿sí? Y van a tomar entonces de esquina a esquina, ¿sí? Vamos a ver si no se nota. Ahí, ¿sí? Yo aquí tengo mi esquinita, ¿sí? Esta de aquí porque este nudito fue el que yo hice para cerrar. Y acá voy a tomar entonces, ¿sí? Esta parte de aquí, ya, por la partecita de abajo, las dos cadenitas, ¿sí? Y voy a pasar al otro lado. Aquí tiende a ser un poco ajustado, porque mi aguja es bastante ancha, pero como ella es plástica, eso dobla. Ok, aquí entonces ya finalicé lo que es la unión, ¿sí? De la manga por completo. Y entonces vamos a iniciar a trabajar lo que es la muñeca. Desde este punto, ¿sí? Vamos a introducir, o vamos a unir nuestro hilo, ¿sí? En algún espaciocito por allí. Y vamos a iniciar a trabajar puntos bajos para realizar la base, ¿sí? De lo que es el inicio de lo que es la muñeca, ¿sí? Aquí voy a hacer la unión, voy a ajustar más, ¿sí? Ahí. Y a partir de aquí voy a realizar toda la vuelta en puntos bajos, ¿ya? Aquí tengo uno, lo voy a marcar para saber exactamente dónde inicié para poder cerrar. En estos espacios voy a realizar 2 puntos bajos, ¿sí? 1, 2, el siguiente punto bajo, un punto bajo por cada punto de la vuelta anterior y 2 en los espacios, ¿sí? Aquí. Bueno, entonces vamos a iniciar, ¿sí? La parte de las reducciones, porque por supuesto no podemos trabajar nuestra manga de esta forma. Yo aquí estoy teniendo 72 puntos bajos, ¿sí? Recuerden que les comentaba que iba a ser 2 por cada espacio, por supuesto en cada uno de estas, ¿sí? 1 y los 10 de cada punto me están sumando un total de 72, ¿sí? Entonces vamos a iniciar a trabajar lo que son las reducciones. Lo que les acabo de decir es a modo de referencia, ¿sí? No lo tomen tan literal porque recuerden que esto de acuerdo al tamaño que ustedes estén manejando. Ya si están realizando el mismo tamaño que yo estoy haciendo, bueno, se pueden guiar fácilmente con esos números. Entonces aquí vamos a iniciar a hacer reducciones, ¿sí? Con puntos bajos. Entonces, yo aquí ya tengo cerrado, voy a hacer una cadenita de subida, que es para cerrar ahora. Y entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a acercarlo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ingresar nuestro gancho, ¿sí? Como si fuéramos a hacer un punto bajo. No lo vamos a cerrar. Vamos al siguiente espacio, ¿sí? Y tenemos 3 monturas en la aguja y vamos a cerrar. Y aquí tenemos ya una reducción, ¿sí? Una vez más, ingresamos el gancho, ¿sí? No cerramos, vamos al siguiente espacio y cerramos a la vez, los dos. Otra reducción. Recuerden que esto lo veníamos trabajando, ¿sí? En algunas partes de todo el tejido.
Y así vamos a continuar haciéndolo para toda la vuelta. De acuerdo a la cantidad de puntos que hayan tenido, por supuesto, esto les va a reducir a la mitad, ¿sí? Entonces vamos a quedar, yo debo quedar con un total de 36 puntos en total, ¿sí? Al finalizar la vuelta. Finalizada entonces nuestras reducciones, como ven aquí, ¿sí? Entonces yo tengo un total de 36, que sería la mitad, ¿sí? De nuestros puntos bajos, de lo que fue nuestra base. Entonces aquí vamos a subir, voy a ajustar con una cadenita, bien ahí, bien apretadita, ¿sí? Voy a subir una cadenita más. Y de nuevo vamos a hacer otra vuelta de reducción, pero esta vuelta de reducción va a implicar un punto de por medio sin reducción. Entonces, ¿a qué me refiero? Vamos a ir entonces al primer espacio, ¿sí? Vamos a realizar una reducción, ¿sí? De esta forma, una. En el siguiente vamos a hacer un punto bajo. En el siguiente reducción, ¿sí? En el siguiente punto bajo. Ahí me excusan. Reducción, ¿sí? Punto bajo. Reducción. Un punto bajo. ¿Y esto con qué? Con el objetivo de que nos cierre un poco más, porque está muy abierto, ¿sí? Y aquí voy a cerrar entonces en la cadenita donde inicié. Ahí. Punto deslizado y hago una cadena más. Entonces aquí tenemos, ¿sí? Y ustedes dirán, pero está como muy pequeño. Recuerden que esto es de acuerdo a su necesidad. A mí me cabe la mano por allí, ¿sí? Miren, esto es lo que yo hago, ¿verdad? A mí me cabe la mano. Entonces eso es lo que deben probar, de que por allí les ingrese. Ok, entonces ya nos encontramos aquí y vamos a empezar a trabajar ya el cuerpo de nuestra muñeca. Entonces aquí voy a hacer 1, 2, 3 cadenas y vamos a iniciar trabajando lo que son puntos por delante y puntos por detrás, puntos altos. Aquí inicialmente voy a realizar, ¿sí? Un punto alto aquí mismo en este mismo espacio, porque necesito que se me quede junto al final, y en el siguiente espacio otro punto alto, ¿sí? Dos, así normalitos allí. Ahora lo que voy a hacer es trabajar dos puntos altos por detrás. ¿Cómo es esto? Lo que debemos hacer es lo siguiente: tomar la lazada, ir por la parte de atrás, ¿sí? La parte de atrás, y ir hasta el siguiente espacio, pasar la aguja, tomar la lazada y alar, ¿sí? Y realizamos nuestro punto alto. Ese es un punto alto por detrás. Una vez más, tomamos la lazada, vamos por la parte de atrás, ingresamos el gancho, pasamos derecho hasta el siguiente espacio, tomamos ahora sí la lazada y estiramos, ¿sí? Y hacemos el punto alto. De esta forma, tenemos dos puntos por detrás. Seguido, vamos a hacer dos puntos altos normal. Aquí todavía no son por delante porque no tenemos suficiente espacio, ¿sí? Entonces aquí continuamos con dos puntos por detrás. Y de esto se compone esta vuelta. Dos puntos por detrás y dos puntos altos, ¿sí? ¿Sí? Y aquí hemos finalizado entonces nuestra vuelta.
ya de la muñeca. Creo que no se nota tanto. Ahí, se nota un poco más. Entonces vamos a subir, continuar subiendo, pero entonces la siguiente vuelta es de la siguiente forma. Subimos 3 cadenas, ¿sí? Y los que tenemos los puntos por delante, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer nuestro punto por delante, ¿sí? De esta forma. Insertamos el gancho en el frente, ¿sí? Por ese primer punto, por el frente. Tomamos la lazada y hacemos el punto alto. ¿Ya? Tomamos la lazada y hacemos el punto alto por el frente. ¿Ya? Aquí sí ya, porque ya tenemos la base. Los dos siguientes son por detrás, los volvemos a hacer de la misma forma que hicimos en la vuelta anterior. ¿Sí? Tomamos allí, vamos por detrás y tomamos la lazada, perdón, ahí se salió, tomamos la lazada y hacemos el punto alto. ¿Ya? Que no sé si se está notando mucho. Ahí. ¿Sí? Tomamos la lazada, vamos a la parte de atrás del punto, que es por detrás igual, tomamos ese punto, hacemos la lazada, ¿sí? Y finalizamos punto alto de esta forma. ¿Ya? Los dos siguientes son por delante, toman la lazada, como es por delante, ¿sí? Hacen lo siguiente, toman el punto, cargan y realizan el punto alto. Una vez más, por delante, ¿sí? Cargan y hacemos el punto alto de esta forma. Y él empieza a tomar, ¿sí? Una cierta figura. Una vez más, vamos por la parte de atrás, ¿sí? Vamos por la parte de atrás, tomamos el punto completo, cargamos, ¿sí? Y realizamos el punto alto. Una vez más, vamos por la parte de atrás, cargamos y realizamos el punto alto, ¿sí? Los que son por detrás, los hacemos igual por detrás y por delante los que van, ¿sí? En la parte del frente, miren. No estoy haciéndolo por acá, no, sino por acá al frente, así. ¿Sí? Y punto alto. ¿Sí? Por adelante. Y 2 por detrás. ¿Sí? Y este que miren aquí tienen este inicio de aquí, tómenlo los dos. Esto no tiene ningún problema. ¿Sí? Por detrás. Para que queden uno solo. Y cerramos aquí. ¿Sí? En donde vamos a iniciar. Cerramos. Ahí. ¿Sí? Quedándonos así. Y esto lo vamos a hacer la cantidad de veces que consideremos que es necesaria para el tamaño de lo que queremos de tamaño de nuestra muñeca, ¿sí? Yo voy a realizar en total creo que 7 u 8 vueltas, ¿sí? 1, 2, 3, que es lo que yo considero que es suficiente para mi muñeca. Ya, continúo con mi vuelta por delante. Algo que se me está pasando, aquí estamos terminando, o sea, estoy trabajando con 34 puntos, ¿sí? A pesar de que hicimos una segunda reducción, terminé en 24, aquí aumentamos de nuevo cuando hicimos, sí, esta primera vuelta se aumentó, porque eran puntos que trabajamos dobles, ¿sí? Entonces estamos trabajando en ese momento con 34, sí, con 34 puntos, ¿sí? Se aumenta porque, como les digo, estamos trabajando doble en una vuelta. Pero por eso no se preocupen, realmente eso es más a modo de información que algo que tenga que ser netamente estricto, ¿sí? La cuestión está en que ustedes hagan reducciones suficientes donde
les entre la mano, ¿sí? Que la mano pase y que de alguna manera, por supuesto, nuestro muñeca o el resorte pues, que estemos haciendo se ajuste lo suficiente. Y por supuesto, esta medida deben tenerla en cuenta, la que ustedes hagan en una manga para hacer la siguiente, ¿sí? Para que las dos mangas queden del mismo estilo, de la misma forma, al mismo tamaño. Ok, entonces aquí ya he finalizado, ¿sí? Mi vuelta, por cierto, la vuelta número 7. Y aquí yo voy a cortar, porque la unión la voy a hacer para tratar de disimular de una vez esa esquinita. ¿Cómo es? ¿Cómo hago? Giro, voy a la tercera cadenita, ¿sí? 1, 2, 3, que viene siendo esta de aquí. Inserto mi gancho por la parte de atrás, ¿sí? Tomo la esquina, la paso de un lado al otro y aquí nuevamente vuelvo a esta esquinita de acá y la paso de nuevo, ¿sí? Y ahí ya escondo yo esa esquina. Por supuesto, yo aquí le he hecho una gotica de pegante y listo, y esconden el resto. Y bueno, entonces aquí ya he finalizado yo lo que es la manga, sí, una de mis mangas. De la misma forma trabajar la otra, por supuesto. Al finalizar tengo 7 vueltas, sí. Si ustedes desean más larga, no hay problema, lo pueden hacer. Y esta es la forma que ella toma. En la parte de atrás, ¿sí? Aquí me quedó, sí, se nota más la unión porque cogí las 3 cadenitas y las guardé, ¿sí? Ahí mismo. Pero igual, no se ve feo, se ve bien. Y lo importante, sí que les comentaba, después de que me ingresa la mano, sí, lo importante aquí es que esto nos ajuste lo suficiente, ¿ya? Entonces aquí ya finalicé también entonces mi manga número 2. Era la pieza que me faltaba entonces para realizar ahora sí nuestras uniones. Okay. Entonces aquí yo ya tengo listo para iniciar las uniones. Entonces lo que debemos hacer que es lo siguiente. Ok, entonces aquí ya tengo listo para iniciar las uniones. ¿Qué hice? Está la parte de abajo, están las dos partes de enfrente, ¿sí? Las ubiqué de forma que coincidan, ¿sí? Ustedes ven, ellos coinciden. ¿Y cómo hago este marcador? Este marcador es el ancho de la manga, ¿sí? Que es donde vamos a unir también. Entonces, ¿qué debemos hacer aquí en este espacio? Para que de alguna manera no tengamos tanto problema, yo lo que hago es marcar, ¿sí? Hasta donde necesito, ¿sí? Hasta donde necesito, y a partir de allí vamos a iniciar, ¿sí? A sellar. Por supuesto, debemos hacerlo por el lado contrario. Si este es mi lado derecho, yo debo abrir esto y hacer la unión por dentro, ¿sí? Por acá adentro. Eso lo voy a hacer en ambos lados, ¿sí? En ambos lados. Y también voy a finalizar haciendo entonces la unión de lo que es esta parte de acá arriba, ¿sí? Estas partes de arriba y el lateral de acá abajo, para luego continuar entonces con la unión de la manga. Ok, mis queridos, entonces aquí ya finalicé, sí, las uniones, como ven aquí. Este es un lado, el otro lado, ¿sí? Y por supuesto, entonces las partes de arriba, que esta unión de la parte de arriba me fascinó. Como ustedes ven, ahí queda como un modelito, porque se toman pues como los dos hileras de cada lado y forma una, como una puntadita, lo más de chévere, lo más de bonita.
Lástima, a los lados no se puede, pues por supuesto, porque en los lados estamos trabajando no con una puntada fija, sino con los palitos, ¿sí? Entonces, pero igual disimula, tanto de frente como en la parte donde hicimos la unión. Ya recuerden que yo la hice con aguja lanera. Si ustedes quieren, lo pueden trabajar con su gancho normal y les va a quedar como una trenza, que también es una forma de disimular, incluso porque queda como un modelo y podríamos girar el suéter. Claro, siempre y cuando también las mangas se trabajen igual para que quede como un modelo. Ahí un ratico. Entonces ahora vamos a pasar a trabajar lo que es la unión, ¿sí?, de nuestras mangas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ubicar, ¿sí?, lo que son nuestras mangas. Las tenemos que girar primero. Arranquemos por este. Este es mi lado derecho, ¿sí? Así es por el lado derecho. Yo necesito girarlo. Ahí me disculpan porque no tengo un plano un poco más amplio para mostrarles todo. Pero entonces aquí yo giro, ¿sí? Necesito hacer la unión de las mangas, al igual que hice la otra unión por la parte revés, ¿sí? Entonces les cuento, aquí ya realicé entonces la sujeción para trabajar las dos partes y voy a proceder entonces a hacer la unión. Importante tener presente, solo a modo de referencia, ¿sí? Recuerden que les dije que había tomado la parte de abajo, donde estuve la unión de la manga, para hacer también que la unión quede como por el mismo lado, ¿sí? Que quede debajo de la manga, abajo. Y acá, entonces, para fijar el centro de este lado, de la parte de arriba, entonces lo que hice fue, de los 13, conté la mitad, sí, el número 7, y lo uní a esta unión que se hizo de la parte de arriba, ¿sí? Para que la unión me quede exactamente igual, ambos lados, como para que se vea más parejo, ¿sí? Que no se vea tan disparejo esa unión. Entonces esto vamos a hacer, vamos a empezar a unir esta manga y vamos a unir la siguiente, entonces para continuar con lo que es nuestro contorno, que ya sería nuestra parte final. Ok, mis queridos crocheteros, nos encontramos entonces aquí. Ya finalicé lo que es la unión, como ven aquí, de las dos mangas de mi suéter, ¿sí? Como les comenté, la unión que hice en la manga la dejé por debajo y esta coincide, por supuesto, en la unión de lo que son los laterales y la parte de atrás. Entonces ahora vamos a continuar con lo que es el contorno de nuestro cardigan o nuestro suéter para finalizar. Entonces lo que vamos a realizar para trabajar lo que es el contorno de nuestro suéter es realizar la puntada que hicimos para nuestros puños. Por supuesto está, si ustedes desean realizar otro tipo de puntada no hay ningún problema, eso es a gusto, ¿sí? Pero yo voy a realizar exactamente la misma. Donde hice 2 puntos por detrás, 2 puntos por delante, 2 puntos por detrás, 2 puntos por delante. Hay otra forma también, yo lo voy a trabajar sobre el suéter. Hay una forma donde se puede trabajar en una tira y después también la pueden unir, ¿sí? Por supuesto deben tener en cuenta que la tira les debe quedar del mismo tamaño de lo que es todo el contorno, ¿sí? Por lo menos hasta estas esquinas y realizar otra tira, ¿sí? Para trabajar lo que es la parte de abajo. Entonces yo aquí voy a iniciar trabajando esos puntos altos por delante y por detrás en una esquina, en esta esquina, para realizar primero este contorno, ¿sí? Inicialmente pensé en la posibilidad de trabajar la parte de abajo, pero si ustedes en este punto desean tal vez que su suéter hubiese quedado un poco más largo, aquí es la oportunidad donde lo pueden estirar, ¿sí? Pueden realizar una o dos figuras más, por supuesto, que coincidan con la que ya tienen y unirla en esta parte de abajo, ¿sí? Entonces, con esa intención, quiero iniciar realizando mis puntos altos o iniciar digamos, el detalle del contorno por esta parte.
porque si, digamos, estoy dudando, me lo mido, que es lo que yo siempre hago, medirlo. Y si yo veo que, bueno, me gustaría un poco más largo, poderlo hacer. Ya agregar esos punticos o ese final de lo que vamos a hacer aquí es algo que uno puede resolver en el camino, ¿sí? Entonces voy a iniciar, ¿sí? Por este lado, para iniciar entonces a trabajar lo que es nuestro ya final con este suéter. Entonces, para poder nosotros iniciar a trabajar, ¿sí? Lo que ya es el detalle para este contorno, necesitamos realizar la base. Entonces vamos a realizar la base solo en puntos bajos, ¿sí? Durante toda la vuelta. Entonces yo voy a hacer la unión, ¿sí? De esta manera. Vamos acá a una esquinita, ¿sí? Y ajustamos. Aquí. Para realizar nuestros puntos bajos. Ustedes dirán, bueno, ¿y ella por qué no guarda esas esquinas? Me gusta dejarlas ahí en caso de llegarlas a necesitar luego. Esta esquina vamos a aprovechar para guardarla de una vez, ¿sí? Y vamos a realizar, recuerden que la cantidad de puntos es algo que ya ustedes deciden de acuerdo a ¿sí? A la puntada que tengan, ¿sí? A la puntada que vayan a realizar. Si necesitan, no sé, una cierta cantidad de puntos, ustedes deciden cuántos hacer por cada espacio. Yo normalmente trabajo 2 puntos, ¿sí? 2 puntos bajos en este espacio, ¿ya? Normalmente, no significa que sea una camisa de fuerza que ustedes lo deban hacer, pero digamos que es lo que yo hago. Aquí uno más. Y así, y hacemos toda la vuelta de puntos bajos. ¿Sí? Recuerden que esta es nuestra base de lo que es para iniciar entonces a realizar esta parte. Recuerden que acá también hicimos exactamente igual. Necesitamos hacer una base para poder trabajar esto. Mis queridos, he finalizado lo que corresponde a la primera fila, ¿sí? De este contorno. Y les cuento, voy a realizar alrededor de 3 o 4 vueltas, ¿sí? Eso ya depende del ancho que ustedes deseen en esta parte de aquí. Lo importante aquí es medir, ¿sí? A medida que vayan haciendo la vuelta y no tienen seguridad, mídanlo. Lo cierto es que esa misma cantidad que realicen aquí, les aconsejo que la hagan en la parte de abajo. Claro está, si lo quieren hacer más grande, más ancho o más angosto, no hay ningún problema. Esto es a gusto, ¿sí? También es cierto que en esta parte aún tenemos la opción de extender el largo de nuestro suéter, ¿sí? Que es algo que aún estoy considerando. Entonces, nos vemos al haber finalizado, entonces lo que corresponde a nuestras vueltas, tanto el contorno de lo que es del cuello, ¿sí? Como de la parte de abajo. Queridos, les quiero mostrar algo. Ahí me disculpan el movimiento, pero pues necesito mostrarles esto. Ya estoy terminando de realizar el contorno, ¿cierto? Y aquí llevo 4 vueltas en total, ¿sí? De mis puntos por delante y puntos por detrás. Y cada vez que me lo mido, sí, definitivamente siento la necesidad de acortar el tamaño de mi manga, ¿ya? ¿Por qué? Porque me quedó muy larga, ¿sí? Recuerden que este suéter yo lo estoy haciendo a mi medida, de acuerdo a lo que yo considero, entonces prefiero que sea un poco más corta la manga. Lo que voy a hacer es soltar la manga, ¿sí? Cositas que son las que uno no espera hacer, soltar la manga y quitarle toda esta parte, quitarle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltas y volverlo a unir. ¿Por qué? Porque realmente el largo de este suéter pues no es tanto y las mangas se ven un poquito exageradas. Si él fuera más largo, no tendría tanto problema en dejarlo así. Y también algo que deben tener presente, esta puntada, como yo aquí estoy haciendo ¿cómo se dice? 2 puntos por cada espacio, sí, la puntada tiende a recogerse un poco.
y de por sí esa es como la naturaleza de ella, ¿ya? Entonces no se asusten si les está pasando esto, ¿sí? Donde ustedes sienten que como que se recoge un poco, incluso mírenlo aquí, ¿sí? Ustedes logran ver allí, ella se va como recogiendo, pero no es nada que no sea parte del diseño. Como les digo, en esta parte ustedes pueden usar la puntada que ustedes deseen sin ningún problema, incluso medio punto, perdón, punto bajo y ya, sin ningún problema. Pero les cuento pues para modo de conclusión. Ok, mis queridos, entonces aquí ya finalicé lo que corresponde a todo el detalle. Me excuso por no grabarles la última parte, ¿sí? Esta parte de aquí, pero entonces sí les digo qué hice. Al finalizar terminé con 5 vueltas, ¿sí? En total, creí que iba a ser 7, pero realmente está un poco grueso, ¿sí? Para lo que sería el cuello, a mi gusto. Y entonces la misma cantidad de vueltas hice para la parte de abajo, ¿sí? Al finalizar esta parte, ¿sí? Continué con la parte de abajo. En este lado no tuve necesidad de hacer base, ¿sí? Porque los puntos ya están ubicados de forma que podemos trabajar encima de ellos, ¿sí? Entonces la misma cantidad de vueltas y listo. Cerré aquí y aquí, creo que aquí se nota un poquito la puntica y listo, eso es todo. Y bueno, como conclusión, habiendo ya finalizado nuestro último paso, nuestro paso número 4, les recuerdo una vez más la cuestión de tener el cuidado con las mangas, porque fue lo único durante todo el proyecto que fue lo que más me hizo soltar y volver a armar, ¿sí? A la final terminé con 2 rombos, ¿sí? 1, 2, para lo que es la manga, que ya para ese tamaño me encanta, pero entonces, como ven, ¿sí? El tamaño me está dando desde aquí, ¿sí? De la manga hasta acá, ¿sí? Ok, espero entonces les haya gustado tanto como a mí, se animen a realizarlo. Por supuesto, estaré atenta a sus dudas e inquietudes, se me pudo haber pasado algún detalle. Por supuesto, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, darle me gusta, compartir el video y lo más importante, gracias por acompañarme. Nos vemos en una próxima.